Querido Dios, pedimos tu presencia y tu bendición en el estudio de tu palabra. A través de la fe queremos, cuando leemos en tu palabra, entender que eres tú quien hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Úsanos, oh Padre, y que tu palabra pueda crecer y pueda llegar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias. Y el tema en esta noche tiene por título, yo lo he intitulado, Derriba tus muros. Hay un texto en el Nuevo Testamento que hace alusión a un hermoso pasaje en la historia triunfante del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, el más prolífero escritor del Nuevo Testamento, recoge en la carta al escrito a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 30. Recordemos que el capítulo 11 es conocido como la galería de la fe. Se mencionan grandes hombres de la fe. Pero el Espíritu Santo hace que Pablo use un pasaje del Antiguo Testamento en este versículo 30, y Pablo dice que lo que pasó en Jericó, cuando el pueblo de Israel con Josué comenzó a entrar a conquistar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, Dios le pide que tienen que enfrentarse a una ciudad amurallada, fortificada de una gran manera, con un ejército. Y ahorita vamos a entrar en este pasaje, pero yo quiero que usted se quede conmigo en Hebreos 11:30, donde el apóstol Pablo dice que lo que hizo posible que el pueblo de Israel viera la mano de Dios en ese momento no fue otra cosa que la fe. Y en el versículo 30 de Hebreos 11 se lee: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Así que, querido amigo y hermano, es importante esto, y no quiero sacar de contexto la lectura de la carta a los Hebreos. Por eso quiero invitarte a que también tú puedas escuchar conmigo y leer Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5, para entrar en el contexto de la historia. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Yo leo la versión Valera revisada del 60, tú lees la que tú tengas. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vas a rodear pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez cada vez durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toque prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Querido, quiero decirte algo muy especial en esta noche. Jehová ya había hecho su plan. No necesitaba a Josué, ni había necesidad tampoco de usar al pueblo de Israel. Porque el versículo 2 dice claramente que Jehová le dice a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con todos los hombres, con todos los soldados, con todo el ejército. Ya Dios anticipadamente le estaba diciendo a Josué: ese muro no es nada, porque ya yo lo he entregado a ti, la ciudad. He entregado no solo la ciudad, a su gobernante, a sus políticos, a su ejército, a su policía. Toda la ciudad será para ti. A manera de introducción, quiero compartir contigo estas palabras. Nadie nace
con un muro completamente perfecto o terminado. Simplemente al nacer en un mundo de pecado, hay una base en el cual se nos fuerza por las situaciones, por la vida, por la cultura, por la sociedad, por los golpes que recibimos, se nos está forzando cada día a que nosotros construyamos un muro. Un muro que tiene el objetivo de separarnos primeramente de nosotros mismos y nos separa a nosotros de las demás personas. Así que el enemigo es un especialista en decirte, mira, este es tu lugar, esta es tu vida, pero tienes que, para protegerte, crear un muro, edificarlo, y si no tienes, yo te voy a regalar las piedras, te voy a regalar los problemas, te voy a regalar las situaciones. Recuerda, a veces son nuestros padres los que comienzan a darnos las primeras piedras emocionales para construir nuestro muro que nos aleja de nosotros, de los demás y sobre todo de Dios. Desde una primera infancia el ser humano está siendo conducido a construir un muro que lo separe del exterior. Y a veces, como a los habitantes de Jericó, creían que ese muro los iba a proteger de lo que Dios ya había determinado para su pueblo. Querido, nadie puede evadir lo que Dios ya ha determinado para sus hijos. Lo que está para nosotros, aunque nos quitemos, va a llegar. Lo que no está, aunque nos pongamos, no lo vamos a alcanzar. Hay algunas preguntas que yo me hago y comparto contigo en esta noche. Quizás hemos crecido en un hogar donde las emociones no eran seguras. Tal vez, quizás no hemos aprendido a manejar correctamente nuestros sentimientos y no hemos aprendido a manejar nuestros conflictos. Quizás hemos podido haber sufrido algún abuso o trauma en nuestra niñez o en nuestra juventud o en la actualidad. Muchos estamos padeciendo de abuso y ustedes han escuchado la noticia. No quiero, valga la redundancia, andar en este punto. Pero existe el abuso racial, existe el abuso verbal, existe el abuso entre esposos, existe el abuso entre padres e hijos y padres. Existe el abuso en la familia, existe el abuso en la sociedad, en la iglesia. Y cuando las personas somos abusadas, somos maltratadas, lo primero que queremos hacer es protegernos. Y al tratar de protegernos estamos creando un muro, el cual no queremos dejar pasar a nadie. Pero ten cuidado, no creas o no confecciones un muro tan alto que te separe de la presencia de Dios, que te impida a ti salir a buscar a Dios y le estés diciendo a Dios, este muro nadie puede pasarlo. Puedes haber sufrido. Cualquiera fuera la razón que nos ha hecho poner una piedra sobre piedra en nuestras vidas, creando tu muro personal, quizás pensando que el aislamiento es seguridad. Y estoy hablando ahora, a partir de ahora, de nuestra vida espiritual. Quiero decirte que cuando nos aislamos espiritualmente y no confiamos en Dios, lo que estamos haciendo no es otra cosa que nos estamos asfixiando física y espiritualmente. Amigo, el que se encierra en su propio muro es para mantener bajas sus expectativas. No nos engañemos a nosotros mismos. A veces las personas dicen, no esperes nada de nadie. Pero no pierdes nada con separarte, con huir, con esconderte, con crear ese muro. Y querido, una vez, lamentablemente, que has creado tu muro emocional con gruesas piedras y fuertes columnas, los sentimientos y emociones entonces tienen muchos problemas para poder salir, para poder encontrarse, para poder llegar a otras personas. Por eso yo quiero que hoy, con el poder de Dios, tú le pidas a Dios ayuda para que puedas derribar tu muro. Porque ya la victoria, como Dios le dijo a Josué, había sido dada. Dice Dios le dijo a Josué, mira, te estoy mandando a hacer esto y quizás tú no lo entiendas, pero ya yo entregué la ciudad en tus manos. Ya yo entregué al rey, entregué al ejército. Solo tú tienes que hacer lo que Dios
nos ha pedido, lo que Dios ha pedido. Querido, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en sus instrucciones, en la palabra escrita, en la Santa Biblia, para poder ser libres de nuestro encierro. Pedir ayuda de lo alto para poder derribar eficazmente el muro construido. Y a veces, tristemente, no podemos nosotros levantar nuestra piedra que está estorbando o está haciendo crecer nuestro muro que nos separa de Dios, de la familia y de nosotros mismos. Y decimos a personas, ayúdanos a cargar nuestras piedras. A veces hablamos más de los problemas, de las situaciones, de las dificultades, que de las bendiciones. Por esa razón yo te invito en el nombre del Señor a que confíes, a que sigas las instrucciones, a que entienda que Dios ya quiere que seas libre, que te liberes de tu encierro, que derribes eficazmente ese muro construido. A veces queremos que si nuestro muro, que nos ha costado tanto trabajo, lo derribamos, sufriremos por esto. Pero Pablo nos dice, resumiendo, en Hebreos 11:30, que estos muros cayeron no por esfuerzos humanos, no por herramientas, no por ingeniería, no por tratamiento psicológico, terapéutico especial. Pablo dice que lo que destruyó esto fue la fe, solo la fe. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y por la fe en Dios pueden caer también nuestros muros. Vamos al análisis del pasaje bíblico. El pasaje que leímos en el libro de Josué. Ustedes conocen la historia. Dios dice en el versículo 1 que esa ciudad estaba encerrada a causa de los israelitas. Y a veces no solo nosotros nos encerramos, sino que otras personas están encerradas por causas nuestras. Porque nos temen, porque nos desconocen. Pero para poder conocer a las otras personas, primero nosotros tenemos que librarnos de ese muro que nos separa para tener una relación. Literalmente, los responsables de que la ciudad estuviera cerrada no eran los de adentro, sino los de afuera. Y a veces nos pasa espiritualmente también a nosotros. A veces las personas se cierran a nuestro contacto, a nuestra amistad, porque no nos conocen, no saben, no nos entienden, no saben realmente cuál es el mensaje que tenemos para dar. Querido, Jericó mismo estaba en alerta total desde una perspectiva humana. Esto no sería una batalla fácil, no sería algo tan fácil de obtener. Pero desde la perspectiva de Dios, la batalla ya había terminado antes de que empezara. Lee el versículo 2, donde dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos. Antes de empezar, ya la victoria está. Antes de que tú confíes, antes de que tú creas, antes de que tú confieses, ya la victoria a través de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, ha estado segura en ti y en mí, para ti y para mí. A este punto, querido hermano, todo había sido más o menos eliminar un preparatorio. Lo que Dios le pide al pueblo de Israel, le dice, mira, primero, en los primeros 6 días marchas una sola vez. Sí, 6 días una vez son 6 días, son 6 vueltas. Pero el 7º día marchas 7 vueltas alrededor del pueblo de Israel, de los muros de Jericó con el pueblo. Ustedes conocen la historia y si no te invito a que la leas en el libro de Josué capítulo 6. Jericó era una ciudad especialmente grande. No era tan grande, pero era importante y formidable. Si usted va a lo que vamos a ver ahorita, la importancia de por qué Dios le pide al pueblo que dé las 6 vueltas, una cada día, y las 7 vueltas el sábado, usted va a ver cómo Dios estaba preparando también al pueblo de Israel para que aprendiera algo especial de parte de Dios. Así que cuando Dios le dice al pueblo, rodea, suma las 6 vueltas de los 6 días y las 7 del 7º día, eso da un total de 13 vueltas. Y quiero decirte que la suma total de
13 vueltas, para nosotros es un poco, quizás no lo entendamos. Dios, a veces Dios hace cosas y no las explica, pero no las explica y no debemos saber que Dios estaba hablando en ese momento para un pueblo, para el pueblo de Israel, que lo estaba preparando como una nación que iba a ser la encargada de predicar el evangelio. Así que el pueblo tenía bien claro, para nosotros que somos de Occidente, el 13 a veces hasta ni lo mencionamos. Pero para el judío es un número de suerte. Hay tantas cosas que se hacen con el número 13, tienen hasta un mes 13 en el calendario hebreo. A los 13 años se hace la fiesta del Yom Kippur, donde un niño deja de ser niño y comienza a ser adulto. Para ellos es un número especial, un número de suerte. Así que para la cultura y la mentalidad de Israel, cuando Dios le dijo 6 y 7 son 13, estamos de suerte. Pero ya Dios le había dicho en el versículo 2, yo he entregado a Jericó, a su rey y a su ciudad en tus manos. Querido, Dios a veces nos pide cosas y no las explica. Es la fe la que nos hace actuar sin entender o esperar razonar una explicación. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 11:30, por la fe. ¿Y cómo está nuestra fe hoy? Dios fue específico con el pueblo cuando le dio lo que tenía que hacer. 6 vueltas, una cada día, 7 vueltas el sábado. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel no hubiese hecho lo que Dios le había pedido? No lo sé. Quizás también los muros hubieran caído porque ya Dios había dicho que la ciudad había sido en las manos de Josué y del pueblo de Israel. Pero también pudo haber no ocurrido y haber terminado la historia de los hijos de Dios. A veces nosotros como hijos de Dios no continuamos con la historia de nuestra vida, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra relación con Dios, porque no hemos hecho ni hemos cumplido con los requisitos que Dios nos ha pedido. Dios le dijo al pueblo tuyo 6 vueltas, 7 vueltas y marcha al frente. No te preocupes. Ya yo he entregado a ti toda la victoria. Querido, obviamente era algo en que Dios podía haber hecho sin la ayuda del pueblo de Israel. Porque Dios tiene el poder. Dios es omnipotente. Dios no necesitaba al pueblo de Israel. Dios no me necesita a mí. No lo necesita a ninguno de nosotros. Pero Él quiere tener una relación divina humana para que el evangelio, para que la salvación, la compasión, no solo esté en nosotros, sino que salga de nuestra propiedad, derriba ese muro en el nombre del Señor y puedas llegar a obtener victoria, porque ya Dios ha prometido que somos victoriosos a través de la vida eterna en Cristo Jesús. Querido, obviamente Dios no tiene necesidad de usarnos a nadie, pero Él le place en que seamos o nos dejemos usar por su voluntad. También Dios le demostró que si podían soportar con paciencia los reproches de sus enemigos y esperar pacientemente, verían la salvación, el triunfo. Yo siempre digo cuando me leo esta historia, ¿cómo mirarían las personas desde arriba del muro de Jericó a los israelitas dando una vuelta cada día y 7 el sábado? Cuando sus muros estaban tan grandes y creían que era impenetrable esta ciudad. A veces tú y yo también somos productos de la burla por nuestro idioma, por nuestra cultura, nuestro color. Las personas se burlan. Pero Dios nos ha pedido que mantengamos como el pueblo de Israel pacientemente los reproches del mundo. Porque Dios quiere que nosotros seamos sus manos, su voz, sus pies. Seamos sus gentes que compartamos el plan de la salvación. Por eso, queridos hermanos, Pablo dice, y si no es por la fe, entonces, ¿qué vamos a esperar? Así, por la fe, no por la fuerza, fue que los muros de Jericó se cayeron. Fue para alentar la esperanza de Israel con referencia a las dificultades restantes que tenían ante esta situación. Por eso Pablo entiende esto, que darle vueltas, dar las 7 vueltas, tocar las bocinas, gritar a voz, marchar al frente.
Era un acto de fe que Dios estaba esperanza de que ellos pudiesen entender que esas dificultades le iban a que Dios estaba con ellos. Los muros más fuertes y gruesos y más altos no pueden resistir contra la omnipotencia de Dios. Pero Dios está llamando. Si tú no le permites entrar, Él quedará a la parte de afuera. Querido, no necesitamos pelear porque ya Dios ha prometido pelear por nosotros. Por lo tanto, debemos no temer, sino confiar y fortificar y fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Para que podamos entender como el apóstol Pablo que por la fe nuestros muros que nos separan de Dios, de nuestra relación con nuestros prójimos, pueden ser derribados. Derriba tus muros. Dios ha prometido que ya la victoria es nuestra. La respuesta siempre a nuestra fe es Dios ya nos asegura el triunfo final. Dios le aseguró el triunfo a Josué, al pueblo de Israel. Dios te está asegurando el triunfo a ti también. Por esa razón Pablo dice, por la fe. Y es la fe lo que necesitamos, queridos hermanos, entender completamente en nuestra vida lo que es o lo que necesitamos tener, para entender, para aceptar, para vivir la voluntad, la palabra de Dios en nuestra vida. Querido, por fe cayeron estos muros. Por la fe pueden caer tus problemas. Yo no sé cuál es tu muro. Yo sé cuáles son los míos. A veces creemos que nuestro muro es fuerte, pero realmente no es fuerte. A veces viene una persona con palabras y derriba nuestro muro. A veces una situación derriba nuestro muro. Y en vez de dejarlo derribado y decirle, Dios mío, no quiero tener más fuerza para construir mi muro. Lo que quiero es que me dé fuerza para no poder volver a levantar una piedra. Para no tener más problemas. Porque realmente, querido, tenemos que entender lo que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Si Él pudo derribar aquellos muros con su presencia, por su palabra, puede derribar nuestros muros. Pero deja que Dios lo derribe. Lo que pasa es que nos ha costado tanto acumular piedras de problemas, de situaciones, de engaños, de mentira, de odio, de orgullo, que las tenemos como si fueran piedras preciosas. No queremos que se vayan. Sin embargo, esas piedras lo único que hacen es separarnos de nuestra relación con Dios. Querido, realmente a veces no entendemos lo que Dios quiere, lo que Dios hace. Pero como el pueblo de Israel quizás no entendió las 6 vueltas, las 7 vueltas, ¿por qué tocar bocina? ¿Por qué hacer esto? Simplemente ellos obedecieron. Por eso Pablo dice, por la fe. Por la fe se derriban tus muros. La fe es la herramienta que Dios te da en tus manos para derribar cualquier muro, cualquiera vicisitud que tú tengas puede ser derribada si tienes fe en Dios. Como Israel debemos tener una fe paciente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de fe. El hombre, el capitán de la guardia, se le pidió 7 veces hundirse en el Jordán. Dios le pidió 7 días caminar al pueblo de Israel y Dios te pide hoy quizás caminar 7 más. Pero lo que tienes que aprender es tener una fe paciente. Quizás no entienda todo, pero si confías en Dios, Dios es omnipotente. Y como a Josué en el versículo 2 de Josué 6, le dijo, ya yo he entregado en tus manos a Jericó, a sus muros, a su ciudad, a su rey, a su ejército. Los muros no se cayeron durante los primeros 6 días. Dios tenía el poder para haberlo tumbado el primer día. Pero Dios dijo, te estoy dando para que aumentes tu paciencia, para que creas, para que tengas fe. Así que cuando termines lo que yo te digo, vas a ver la gloria de Dios. Vas a conocer el poder de Dios. Simplemente tú y yo tenemos que obedecer. Queridos hermanos, esta visión de Dios
Permite a cada uno de los creyentes poder continuar hasta el final, aunque no entendamos por qué estamos pasando por una situación. Debemos entender a Dios, que Dios está con nosotros hasta el final, sin importar lo que encontremos en nuestros caminos. En el momento que tú decidas derribar tu muro y salir por el camino de la vida, glorificar, a honrar a Dios y a poner tu vida en armonía con los principios de Dios, el enemigo te pondrá piedras en el camino. Te las tratará de vender, y si no te las puede vender, te las regalará. Y usará terceras personas para que cojan de sus problemas y los pongan en tu camino y te digan: sigue construyendo. Tú no puedes. Tú no debes. Pero tenemos que aprender a decir: en el nombre de Dios voy a ser como Israel. Voy a marchar hacia el frente. Porque no creo en personas, creo en el Dios Todopoderoso que me ha dicho: puedes vencer. Por la fe pueden ser derribados nuestros muros. Queridos, Israel tenía una fe anticipada, sabían que Dios actuaría en ellos y por ellos y a través de ellos. Ojalá esta visión que tenemos de Dios permita a los creyentes de hoy en día poder continuar hasta el final. No es debido a nuestra propia justicia. No, dice nosotros sana o perfecta. No es por nuestras actuaciones, ya sean buenas o no tan buenas. No es por justicia, no es por nuestras actuaciones que somos protegidos de la ira, de las dificultades y de la muerte eterna, sino es a través de la sangre de Cristo y su justicia imputada. La verdadera fe, como Pablo lo demuestra en Hebreos 11:30, hace que el pecado sea amargo para el alma. No puedes. Una persona que vive en Cristo, por eso dice la Biblia, no debe pecar o no peca, porque el que vive en Cristo una nueva criatura es, y a través de la fe, el pecado hace amarga la existencia de un hijo de Dios. Por eso tiene que rechazar, tiene que salir. Incluso, querido amigo, mientras recibimos perdón y expiación en nuestra vida espiritual, debiéramos nunca olvidar que nuestra relación es caminar hacia adelante a un encuentro muy pronto, muy cercano con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amigo, hermano, deja que Dios derribe tu muro. Si no tiene fuerza, pide las instrucciones a Dios a través de su palabra. Leamos la palabra de Dios. Pongamos en práctica todas las recomendaciones. Quizás las peticiones que Dios nos haga no tienen ningún sentido humano, pero los resultados serán eternos. Por eso yo quiero invitarte en esta noche a manera de conclusión, que no sigamos construyendo o añadiendo piedras de pecado, de problemas, de dificultades a nuestra vida, creando un muro que nos separe de Dios, que nos separe de nuestra familia, de los amigos, de la sociedad, de la iglesia. El que se encierra en su propio muro es para mantener bajas sus expectativas. A veces muchas personas quieren no ser notadas y están encerradas en su muro porque creen que así están mejor. Querido, debemos confiar en Dios y en sus instrucciones para poder ser libres de nuestro encierro. Dios te da la fe como herramienta para derribar los muros, pero te da la palabra, te da la presencia, te da la sangre de Cristo Jesús para construir una nueva vida en Cristo. Tú puedes tener un nuevo comienzo. Yo te invito a que también confiemos en mi llamado, mi oración, a que confiemos más en la sabiduría de Dios y menos en nuestra propia sabiduría. Recuerda que la victoria en el pasaje estuvo en hacer lo que Dios pidió, no en lo que ellos se imaginaron. Y así es en nuestras propias vidas. Dios es muy claro, ese es muy específico. Dios dice cómo podemos vencer a nuestro enemigo, y es en la presencia y en el favor de Cristo Jesús. Por la fe, nuestros muros
son derribados porque ya Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. Amigo, requirió una fe muy grande para que Josué hiciese lo que hizo. A Josué se le dio un plan y ahora tuvo que transmitirlo. Eso es fe. Las personas que lo recibieron hicieron lo que hicieron. Eso es fe. Se requiere una gran fe en nuestros líderes de iglesia. Se requiere una gran fe en nuestros hermanos, nuestros amigos. En nuestro país se requiere una gran fe en Dios para poder continuar y poder sobrevivir a estas crisis que estamos viviendo y que vendrán muchas más. Pero el plan de Dios era que el pueblo disfrutara de una victoria total y final completamente. Porque Dios deseaba que su pueblo Israel continuara en su camino y trabajara para su honra y para su gloria. Querido, Dios solamente quiere probar tu fe y la mía a través de la obediencia y la paciencia de cada uno de nosotros. Yo te invito nuevamente, deja que Dios derribe tus muros. Sale en el nombre de Dios, confía en Dios y Dios te hará disfrutar ahora y por la eternidad de la vida que ya Él preparó de antemano. Gracias, querido hermano. Yo te invito para que sigas escuchando, estudiando la palabra de Dios. Si estás haciendo para bautizarte, por favor, no lo dejes. Ahora podemos nuevamente, en muy poco tiempo, volver a reunirnos. Pero a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que todo el mundo sepa que no hay un muro que te separa, que eres libre en Cristo, deseas continuar hacia adelante. Recuerda Hebreos 11:30, por la fe se cayeron los muros. Por la fe, Dios ha prometido que tus muros pueden ser derribados. Quiero orar en este momento para que Dios nos ayude. Así no lo tenemos, Él aumente poderosamente la herramienta de la fe para terminar con este muro. Derribamos nuestros muros. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu presencia, tu bendición y la posibilidad de haber estudiado tu palabra en esta noche. Ayúdanos a derribar nuestros muros. Y si nos negamos, oh Dios, aumenta nuestra fe. Regálanos la fe que nos falta para que podamos entender que ya la victoria ha sido asegurada. Solo tú quieres que juntamente contigo en este camino aprendamos desde ahora a disfrutar de la victoria que es la vida eterna. Gracias por permitirnos hablar de tu palabra. Bendice a cada uno de los que la ha escuchado, a los que la escucharán también a través de las siguientes transmisiones. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.